Buenas noches, soy Claudia Manrique. Aquí presento mi cédula para que la puedan ver y decir que soy yo. Soy de la sede Centro Sur, en Cali, Colombia, Valle del Cauca. Estoy en el grupo número 381 en Ingeniería Industrial, Fundamento de la Programación, y hoy presentaré el código para la sustentación del trabajo del ejercicio número 5, el problema número 2. Entonces, ¿qué trata el problema número 2? Bueno, el problema número 2 nos dice que en una biblioteca universitaria necesita desarrollar un sistema para controlar el inventario de sus libros. Cada libro pertenece a una categoría específica y tiene un costo asociado. Se requiere un programa en Python que ayude a registrar una información de los libros, calcular ciertos valores sobre el inventario. La biblioteca tiene cuatro categorías de libros y cada uno tiene un precio de referencia, un precio constante. El caso dice que el de ciencia vale 80.000, literatura vale 50.000, tecnología vale 100.000 y historia vale 60.000. ¿Qué se debe registrar en el libro? La categoría, la cantidad, el número total de libros que para mostrar el usuario, el valor total, el valor promedio de todos los libros, la cantidad de libros registrados en cada categoría y se debe usar estructuras cíclicas para registrar múltiples libros, funciones para calcular el total de libros, inventario y demás. Y utilizar vectores para almacenar canteros por categoría. Esto es un problema. Entonces, ¿cómo haríamos la solución? Bueno, para hallar la solución, vamos a ir al código. Queremos. Bueno, ahora procederemos a entrar a Visual Code y ahí veremos el paso a paso de cómo resolver el problema que vamos a ver, el problema número 2. Entonces, primero vamos aquí, iniciamos los datos personales y después empezamos con las categorías básicas. La primera es poner las variables y los precios. Las constantes en este caso sería 80.000, 50.000, 100.000, 60.000, porque son piezas que nunca van a cambiar. Lo siguiente que debemos hacer es poner las variables que pueden ir cambiando, que en este caso sería, por ejemplo, el total de libros que puede cambiar de cero e ir sumando según la cantidad que ponga. El valor total es la cantidad de dinero o valor monetario que se va a poner cada vez que se actualice el valor de libros, obviamente. Y libros por categoría es un diccionario que nos va a contar cuánto se hizo de cada uno. Por eso es que ahí está el nombre del libro más el cero y va contando según la calidad que la pongamos. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Después sigue la parte que dice número de libros a registrar. En la parte de número de libros a registrar, entonces aquí nos dice que el registro el libro que vamos a revisar es cuántas veces se ejecuta un libro. Entonces, nosotros ponemos, aquí nos pide, le pedimos solo que registre el número de libros que va a registrar. Entonces ahí el proceso es escribirlo. Y entonces, aquí, eh, primero se le pide que ponga un número entero, 3 5 lo que necesitemos. Después pasamos a la siguiente parte, que es for. ¿Para qué es el for? Es para hacer un ciclo. Por ejemplo, si aquí ponemos que sea más, si es solo uno, pues cortaría el ciclo. Pero si son varios, entonces cada vez que sea un ciclo, o sea, perdón, cada vez que sea un libro, entonces él vuelve a repetir de nuevo este ciclo de nuevo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de ello, nos pide que expliquemos el wall track. ¿Para qué sirve esto? Bueno, la idea es que primero se escribe la categoría del libro. Por ejemplo, que sea ciencia, historia, literatura, tecnología, historia. Bueno, sencillamente. Después, ahora que ya tenemos la categoría del libro, entonces, en dado caso que lleguemos a fallar, que pongamos una categoría que no es, por ejemplo, en este caso que no la escribamos con la letra mayúscula que vemos aquí, entonces va a salir, por favor, selecciona categoría válida, ingrese una de las opciones. Entonces, hay que volver a ingresarla. Después, el segundo punto de validación es el siguiente. Ingrese la cantidad de unidades. ¿Para qué ingresamos la cantidad de unidades? Bueno, en la cantidad de unidades ponemos cuántos necesitamos. Aquí ponemos el X. Y siempre se le pone esta opción porque tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser un número. Muy importante que sea un número porque no va a contar.
Después, entonces sigue lo siguiente, es que vamos, entonces empieza a contar el contador, que es este que vemos aquí, esta sección. ¿Para qué sirve esto? Lo que permite esta sección es que vaya sumando cada vez que se actualice un número X de libro, se va aumentando y se multiplica por el precio que vimos anteriormente, el que está acá. Después de ello, sigue lo siguiente que es el cálculo de valor promedio. Entonces lo que hace es que simplemente suma todo lo anterior, lo va sumando, lo va sumando, lo va sumando y saca el promedio. ¿Cuánto fue el total de los libros? ¿Cuánto fue el valor real de las cosas? O sea, cuántos números, o sea, cuántos libros en total se sacaron, independientemente de su categoría, y también el valor promedio de cada libro. Y ya con eso nos dan los valores totales de cuánto se gastó. Por ejemplo, gastó esto en esto, esto en aquello, así realmente. Y ya por último, entonces nos da los resultados finales, que se gastó esto en aquí, hubo tantos resultados, perdón, hubo tantos libros que gastaron en el inventario, tanto fue el valor y tantos resultados fueron, y cuántos de cada uno. Y ya por último, pues el código para iniciar el programa. Pero entonces vamos a ejecutar el programa para que se vea cómo funciona realmente. Entonces vamos a dice ejecutar en Python, ejecutar archivo Python en terminal, y aquí ya lo creamos. Entonces, vamos a hacer la prueba práctica. Ingresa el número de libros a registrar, que es lo que vimos anteriormente. Este de aquí. Entonces ponemos, por ejemplo, 1. Quiero poner, o bueno, pongamos un poquito más, porque ahora están dos libros. Listo. Aquí, como dijimos dos, se va a ejecutar el código for. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en mayúsculas ciencia. Y ponemos que sea, por ejemplo, cualquier número mayor a 0. Entonces, por ejemplo, ponemos en este caso 2. Que es lo siguiente, ahí se ejecutó el for y entonces ahora nos pide que pongamos otro número. Entonces, vamos a poner en este caso tecnología. Ponemos en este caso el valor, podemos poner 3 de tecnología. Listo. Entonces, ahora que hicimos esto, se va a ejecutar el proceso matemático que vimos anteriormente, que es esto de aquí. Cuando ejecuta el proceso matemático, entonces aquí el proceso de multiplicar el precio por la cantidad de los libros. Después, en resultados finales, empieza a sacar el promedio, el valor de cada libro. Entonces, primero saca cuántos fueron los libros en total. En este caso, pues 3 más 2, 5. Que hizo la multiplicación ya. Después, el valor total, que fue 160.000, que fue lo anterior que vimos, la suma de los totales de los libros. Y por último, cuánto fue el valor promedio de cada libro. Y por último, entonces nos dice esta parte de aquí, la cantidad de libros que gastó. Por ejemplo, en ciencia se gastaron 2 libros, en literatura se gastaron 0 libros, en literatura se gastaron 3 libros y en historia se gastaron 0 libros. Y esa es la explicación de cómo funciona este sistema.